Palabra. Gracias, señor presidente. Señoras y señores asambleístas, es un gusto reiterar el saludo y también el saludo para nuestros hermanos ecuatorianos. Antes de entrar en el tema que nos ocupa este día, señor presidente, permítame expresar mi solidaridad, nuestra solidaridad con mi provincia Zamora Chinchipe. El invierno nos está afectando duramente. Hace unos días atrás, un deslave arrastró vehículos y a sus ocupantes. Tenemos en este momento 4 personas desaparecidas y 2 encontradas ya en el río Zamora. Esto amerita, por un lado, nuestra solidaridad con sus familiares, entre ellos uno de nuestros profesores, el profesor Hugo Quevedo, y su señora esposa, Sonia Jadán, 2 entrañables maestros de nuestra ciudad de Yantzaza. Nuestro abrazo solidario para todas las familias y también para la provincia de Zamora Chinchipe. Y es oportuno insistir al Estado central la atención. ¿Cuántos años venimos pidiendo que se hagan los trabajos necesarios, la ampliación, la estabilidad de los taludes en la carretera Zamora-Loja o Loja-Zamora? Una carretera por donde sale el cobre, una carretera por donde sale el oro, pero una carretera olvidada, desatendida. Solo vemos cómo sale la riqueza por esa carretera. Puentes que se cayeron hace 4 años atrás y tienen que seguir pasando trailers sobre esos puentes de emergencia que están ahí colocados. Tanto sobre la quebrada El Destrozo, cerca de Zamora, así como en el río El Pangui. Señor ministro de Transportes y Obras Públicas, es hora de atender a estas provincias a las que se las recuerda y se las menciona solamente cuando se acuerdan de que de allá sale la riqueza, el cobre, el oro, pero cuando se tiene que atender estas prioridades, ahí no existen estas provincias. Ojalá frente a estos hechos haya una reacción positiva, oportuna, por parte de las autoridades pertinentes y se dé la atención que necesita, en este caso, la provincia de Zamora Chinchipe, su principal entrada a la ciudad de Zamora. Ya en el tema que nos ocupa, señor presidente, colegas asambleístas, en atención al respeto al debido proceso, sí pido que se invite al señor ingeniero René Ortiz Durán a que nos acompañe en esta sala. Pero antes de eso, señor presidente, hago este pedido con el argumento y por ello pido se dé lectura a través de Secretaría el artículo 76, numeral 7 y los literales A, B, C, H y K de la Constitución de la República del Ecuador. Proceda, secretario, con la lectura.
Señor vicepresidente, en cumplimiento de su disposición, procedo a dar lectura de lo solicitado, artículo 77, en todo proceso penal, en que se haya privado de la libertad de una persona. 76, señor secretario. 76. En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso, que incluirá las siguientes garantías básicas. El derecho 7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías. A. Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del procedimiento. B. Contar con el tiempo y con los medios adecuados para la presentación de su defensa. H. Presentar de forma verbal o escrita las razones o argumentos de los que se crea asistida y replicar los argumentos de las otras partes, presentar pruebas y contradecir las que se presenten en su contra. K. Ser juzgado por una juez o juez independiente, imparcial y competente. Nadie será juzgado por tribunales de excepción o por comisiones especiales creadas para el efecto. Hasta ahí la lectura de lo solicitado, señor vicepresidente. Gracias, señor secretario, señor presidente encargado. Solicito que en atención a este artículo 76 de la Constitución, con el propósito de que si es necesario pueda hacer el uso a su derecho de contradicción, entre otros derechos, se invite al señor ingeniero René Ortiz Durán a que nos acompañe en este auditorio. Señor secretario, sirva certificar si el señor exministro Ortiz está presente en el plenario de la Asamblea. Señor vicepresidente, cumplo con informar que contamos con la presencia del ingeniero René Genaro Ortiz Durán en las barras bajas del hemiciclo legislativo. Correcto. Señor asambleísta, de conformidad con la normativa constitucional que usted ha solicitado se dé lectura, la misma no obliga a la presencia en este momento del señor exministro Ortiz. Él está para cumplir cuando le corresponda, de conformidad con la ley, en hacer uso de la palabra por 3 horas luego de su intervención. Por lo tanto, vamos a proseguir con su intervención y el señor ministro Ortiz será citado en el momento oportuno. Gracias, señor presidente. En todo caso, sería muy importante, como se ha acostumbrado históricamente en estos juicios políticos, que la otra parte acompañe aquí, de frente, dando la cara no a la Asamblea Nacional, dando la cara al pueblo ecuatoriano. Pero no vamos a limitarnos en la polémica por este tema, señor presidente. Avanzaremos con el propósito de esta gestión de fiscalización. Señor presidente, como todos recordamos, el precio de los combustibles ha sido una incógnita. Tanto nos han hablado, colegas asambleístas, que nos están subsidiando los combustibles. Tanto es así que todos hemos repetido que los ecuatorianos compramos un combustible subsidiado. Y permanentemente han venido con la intención de quitarnos los subsidios y eso ha conllevado a una serie de dificultades hasta de movilizaciones, de desestabilización social, política, económica. Una de esas jornadas se cumplió en octubre del año 2019, a partir de la firma del decreto 883, que buscó quitar los subsidios, porque se decía que los subsidios a ese tiempo era un gasto en alrededor de 1.300 millones de dólares para el Estado ecuatoriano y que había que evitar ese gasto para el Estado ecuatoriano. Sin embargo, el pueblo ecuatoriano se movilizó expresando su desacuerdo por los alcances del decreto 883. Llegamos a un acuerdo con el presidente de entonces, Lenín Moreno,
a dejar sin efecto dicho decreto y a volver a los precios anteriores a ese decreto. Se comprometieron también en impulsar un estudio para llegar a una focalización de los subsidios de los combustibles para los sectores más necesitados. Sin embargo, concluyó el año 2019, iniciamos el año 2020, nos sorprendió la pandemia en marzo del 2020, nos dijeron que todos tenemos que quedarnos en casa. Cumplimos esa obligación para evitar ser contagiados por COVID-19. Nos quedamos en casa, pero aprovechándose que nos quedamos en casa, el 19 de mayo del 2020 revivieron el decreto 883 con el número 1054, con el propósito de devolver el incremento de los precios de los combustibles, olvidando la situación social y económica que estuvimos atravesando los millones de ecuatorianos, sin trabajo y hasta sin alimentación suficiente. Pero no, nada de eso les importó. Firmaron el decreto 1054 para retomar el incremento del precio de los combustibles, diciendo que iban a nivelar a los precios internacionales. Esto es, señor presidente, lo que molesta al pueblo ecuatoriano, porque estas decisiones unilaterales a espaldas del pueblo ecuatoriano, aprovechándose de las circunstancias difíciles, mientras nuestros hermanos ecuatorianos lloraban a sus muertos por la pandemia, los otros no tuvieron ninguna compasión. Firmaban decretos para seguir metiendo la mano al bolsillo de los que menos tienen. Vamos, señor presidente, a aprobar en esta audiencia de juicio político, a través de los decretos 883, 1054, 1158, 1183 y 1222, vamos a aprobar cómo incumplieron los mandatos constitucionales y legales, perjudicando al bolsillo de los ecuatorianos, pero sí beneficiando a un grupo de importadores de los combustibles, beneficiando a un minúsculo grupo de las comercializadoras de los combustibles en el Ecuador. Por eso, señor presidente, a través suyo solicito se dé lectura el artículo 226 de la Constitución. Proceda, secretario. Con su autorización, vicepresidente. Artículo 226. Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución. Subrayo, el servidor público tiene la obligación de ejercer solo las facultades que le concede la Constitución y la ley. Solicito, señor presidente, se dé lectura el artículo 227 de nuestra Constitución. Proceda, secretario. Con su venia, vicepresidente. Artículo 227. La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación.
Este artículo nos manda a hacer la gestión con transparencia, con calidad. Ya vamos a ver si el combustible que nos venden es un combustible de calidad. Pero sí nos han puesto a un precio internacional, como si fuera un combustible de calidad. Pero ¿qué tipo de combustible nos están vendiendo? Este artículo nos manda a actuar con transparencia. Ya vamos a demostrar qué tipo de transparencia han ofrecido en la gestión de la fijación de los precios de los combustibles para el consumidor final. Solicito, señor presidente, se dé lectura el artículo 314 de nuestra Constitución vigente. Prosiga, secretario. Señor vicepresidente, con su autorización, artículo 314. El Estado será responsable de la provisión de los servicios públicos de agua potable y de riego, saneamiento, energía eléctrica, telecomunicaciones, vialidad, infraestructuras portuarias y aeroportuarias y los demás que determine la ley. El Estado garantizará que los servicios públicos y su provisión respondan a principios de obligatoriedad, generalidad, uniformidad, eficiencia, responsabilidad, universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad y calidad. El Estado dispondrá que los precios y tarifas de los servicios públicos sean equitativos y establecerá su control y regulación. Es bien claro el mandato constitucional, señor presidente. El Estado es el responsable de la fijación de los precios de los servicios públicos y en este caso de los precios de los combustibles. El Estado es el único responsable tanto para la fijación de los precios así como para el control y su regulación. El artículo 314 de nuestra Constitución no deja ningún hilo suelto para que mañana, con cualquier pretexto, permitan que las comercializadoras privadas sean parte de la fijación de los precios de los combustibles. Sí debo recordar que la Constitución sí permite a las empresas privadas su comercialización, que es muy distinto. Y de eso habla, por ejemplo, el artículo 376, permite a las empresas privadas ser parte de la comercialización, mas no de la fijación de los precios de los combustibles. También solicito, señor presidente, se lea el artículo 72 de nuestra Constitución vigente. Prosiga, secretario. Perdón, el artículo 72 de la Ley de Hidrocarburos. Señor secretario, siga. Con su venia, vicepresidente, artículo 72. Los precios de venta al consumidor de los derivados de los hidrocarburos serán regulados de acuerdo al reglamento que para el efecto dictará el presidente de la República. Gracias, señor secretario. El artículo 72 de la Ley de Hidrocarburos tampoco permite que el sector privado sea parte de la fijación de los precios de los combustibles, así como tampoco abre las puertas a ser parte del control y de la regulación de los precios de los combustibles. Sin embargo, señor presidente, dictaron el decreto 1054 el 19 de mayo del año 2020. Y en este decreto, el decreto 1054, se olvidaron del artículo 314 de la Constitución. Se olvidaron del artículo 72 de la Ley de Hidrocarburos.
Y lejos de que el Estado tome la decisión en materia de fijación de los precios de los combustibles, abrieron las puertas con este decreto para que sean las empresas comercializadoras las que también formen parte de la minga para fijar el precio de los combustibles en el marco del 5% que pusieron las bandas de fluctuación. Solicito, señor presidente, se dé lectura el artículo 3 del decreto 1054 que aún está vigente en estos días. Prosiga, secretario. Con su bella vicepresidente, artículo 3 del decreto 1054, agréguese a continuación del artículo 1 los siguientes artículos. Artículo 1A, los precios en terminal y o depósitos a nivel de abastecedora y los precios de venta a nivel de comercializadores y distribuidores serán calculados mensualmente por cada actor de la cadena de comercio de combustibles, considerando los marcadores de crudo oriente y WTI, según corresponda, y los tributos aplicables para los siguientes productos y segmentos. Productos: gasolina super, segmento automotriz, gasolina extra y extra con etanol, segmento automotriz, diésel 2 y diésel premium, segmento automotriz. Los precios en terminal y o depósitos a nivel de abastecedora de la gasolina super no podrán ser inferiores o iguales al precio de venta a nivel de abastecedora de la gasolina extra y extra con etanol para el segmento automotriz. Artículo 1B. Para el comercio de combustibles diésel 2, diésel premium, gasolina extra y extra con etanol del segmento automotriz en terminal y o depósitos a nivel de abastecedora se establece… Suficiente, señor secretario. Hasta ahí la lectura. Gracias. Quiero subrayar, señor presidente, colegas asambleístas, pueblo ecuatoriano. Si bien el artículo 314 de nuestra Constitución dice que es el Estado, exclusivamente el Estado, el que debe fijar el precio de los combustibles, sin embargo, en el artículo 3 del decreto 1054 permiten, tal como hemos escuchado, que cada actor de la cadena del comercio de los combustibles sean quienes ayuden a fijar el precio de los combustibles. ¿Y quiénes nomás son los que forman parte de la cadena del comercio de los combustibles? Obviamente entran en esa cadena del comercio de los combustibles las empresas públicas como Petroecuador, pero no es la única que forma parte de esa cadena del comercio de los combustibles. Entran también otras empresas privadas. Por eso este decreto 1054 es un decreto que se contradice claramente al artículo 314 de la Constitución. ¿Y cómo se llama un documento legal que se contradice a la Constitución? Es un documento inconstitucional. No lo digo yo. En breve vamos a ver materiales audiovisuales a través del cual el propio exministro René Ortiz confiesa públicamente quiénes son las empresas privadas que eran parte de quienes tomaban decisiones en materia de fijar los precios de los combustibles en el marco de las bandas fijadas en este decreto 1054. Para demostrar esto, señor presidente, solicito que reproduzcamos un material audiovisual dicho por el ingeniero Henry Llanes, un experto ciudadano ecuatoriano en materia petrolera. 40 años de experiencia en este campo, quienes nos han servido en calidad de prueba testimonial en el marco de este juicio político. Te ruego que por secretaría se reproduzca el video
del ingeniero Henry Llanes. Señor secretario, si dispone, proceda. En cumplimiento de su disposición, vicepresidente, procedemos con la reproducción del pedido solicitado. En el concepto central que quiero exponer en esta comisión es que los derivados de los hidrocarburos, es decir, los combustibles, esta es mi tesis, no se definen en el Ecuador en función de costos de producción como la aconseja la ciencia contable. Y como toda empresa en la generación de bienes y servicios parte de una contabilidad de costos. En el sector petrolero no. Entonces, bueno que señores legisladores tomen nota de esto, ¿no? Y lo segundo es que en el Ecuador, desde los años 90, se definen los precios de los derivados de los combustibles en función de las necesidades fiscales. Si necesito $1.000 millones, simplemente me invento unas fórmulas que son una aberración y le impongo los precios al país. Como ellos se valen del concepto que el 99.9% de este país no conoce la política petrolera, no conoce la legislación petrolera, no conoce los contratos petroleros y se aprovechan de ese desconocimiento y de esa ingenuidad del pueblo ecuatoriano. Gracias, señor presidente. Ese es uno de los problemas, no solamente en la administración del ingeniero René Ortiz Durán. Ese es un problema que soportamos los ecuatorianos históricamente. Se dictan estos decretos como el 1054 y los otros que he mencionado, no para fijar los precios de los combustibles sobre la base de los costos de producción, tomando en cuenta el margen de utilidad, los impuestos, como debería ser lo normal, sino que se firman estos decretos ejecutivos con el propósito de atender las necesidades fiscales y las necesidades, los anhelos, las exigencias de quienes controlan el comercio de los combustibles, castigando al pueblo ecuatoriano. Ya lo dijo en su momento el doctor Jorge Andrade Novoa, el ex procurador de la Corporación Petrolera Ecuatoriana, CEPE. En el Ecuador se acostumbra a fijar el precio de los combustibles no sobre la base de la contabilidad de costos, sino en función de las necesidades fiscales, sin importar el bolsillo de los ecuatorianos. ¿Cómo así, señor presidente, señores asambleístas? ¿Cómo así el precio de los combustibles no se fijan en función de los costos de producción, como cualquier otro producto que compramos los ecuatorianos en el mercado? Dios no quiera que mañana, con el pretexto de que el Ecuador tiene el Estado, el gobierno tiene un problema, una necesidad fiscal, entonces se les ocurra subir el pan de 15 centavos a 30 centavos y se firme un decreto poniendo el precio del pan a 30 centavos, sin tomar en cuenta los costos de producción, sino simplemente atendiendo las necesidades fiscales y de los comercializadores del pan. Sería terrible. Pero eso están haciendo con el combustible, que es uno de los principales elementos que mueve el motor ecuatoriano para su desarrollo. Pido, señor presidente, se reproduzca un video del ingeniero David Almeida, otro especialista en materia petrolera, un alto dirigente de los trabajadores petroleros hoy en día, de la actualidad. Pido, señor presidente, se reproduzca dicho video del ingeniero David Almeida. Proceda, secretario. Señor vicepresidente, procedemos con la reproducción solicitada.
Lo que ha mencionado el señor Almeida como representante de la Asociación Nacional de Trabajadores de Energía y Petróleo me parece sumamente valioso. Creo que ese tipo de comparecencias no solamente aclaran muchas inquietudes a la comisión, sino al país entero. Y es importante y trascendental porque usted habla no solamente con elucubraciones, perdóneme que lo diga el término, sino con datos reales y oficiales, que eso es importante. Usted lo ratificó varias veces. Son datos oficiales que están tomados de las instituciones que generan este tipo de bienes o servicios. Por lo tanto, yo creo que eso es básico dejarlo muy claro. Usted también explicó dentro de su intervención muy amplia y muy técnica de que el Ecuador no subsidia absolutamente nada. ¿Es cierto esto? De acuerdo a su explicación, para continuar con la siguiente reflexión. Sí, de acuerdo al criterio técnico que yo he expuesto, nosotros desde 2019 que hice el análisis no estábamos subsidiando nada, por el contrario, obteníamos utilidad en el proceso de producción y comercialización de derivados. Por lo tanto, no había necesidad de la liberación de precios a los estándares internacionales. Es correcto, señor asambleísta, porque el precio en un estándar internacional está fijado por la oferta y la demanda. Sin embargo, para cualquier industria, usted puede fijar un precio en función de su costo de producción. Y el costo de producción, en nuestro caso, por ser un país que produce petróleo y tiene refinerías propias, es menor que el costo que le puede representar a otro país que no tiene esa infraestructura. El gobierno anterior nos vendió, de acuerdo con la información que nos está proporcionando, nos vendió una falsa idea de que había necesidad de liberalizar los precios de los combustibles a los precios internacionales. Es decir, lo que estaba pretendiendo es justificar un incremento de los precios supuestamente para no entrar a competir con los precios internacionales o que traten de homologarse. Pero no había tal subsidio ni aportes del Estado, absolutamente nada, porque la producción, de acuerdo con lo que está ahí, la transformación del crudo en derivados, tranquilamente se podía financiar con los recursos y con los ingresos que teníamos. Estamos hablando bien en esos términos. Es correcto, señor asambleísta. La operación genera utilidad desde 2019, como se ha demostrado, entonces no había razón para elevar el precio de los combustibles, a menos de que usted quiera equiparar los costos a precio internacional para que se pueda introducir otro competidor en el mercado y no sea el Estado quien sea el único proveedor de los combustibles. Gracias, señor secretario. Señor presidente, colegas asambleístas, esto nos permite empecemos a transparentar el precio de los combustibles. A todos los ecuatorianos nos dijeron que nos vendían un combustible subsidiado y que el Estado ecuatoriano estaba gastando alrededor de 1.300 millones de dólares y que por eso había que firmar el decreto 883 y que por eso había que evitarle al Ecuador, según el discurso de esos días de aquellos que gobernaban la patria, para evitar el desangre al Ecuador en alrededor de 1.300 millones de dólares. Solicito, señor presidente, se nos ayude a mostrar en la pantalla este cuadrito, el balance de producción y comercialización de los combustibles. Quiero simplemente indicar los verdaderos costos en el año 2019. Ahí tenemos, señores asambleístas, en el año 2019 pagamos el Ecuador, el Estado ecuatoriano, por la producción de combustibles, que incluye los costos de producción del crudo, refinación, transporte y comercialización de derivados, pagamos 1.281 millones de dólares. En lo que tiene que ver
con la importación de los combustibles. En el año 2019 pagamos 4.153 millones de dólares, pero también tuvimos algunos ingresos. Por la exportación de los derivados, recibimos un ingreso de 805 millones de dólares. Por la venta interna de combustibles, recibimos un ingreso de 4.783 millones de dólares. Y el saldo total de estas transacciones es positiva, es de 152 millones de dólares. Y aquí no vemos ningún rubro de subsidios, simplemente estamos tomando en cuenta los datos oficiales de Petroecuador, que tiene que ver con los costos reales de producción, en el caso de los combustibles producidos en Ecuador, que no pasa más del 30%, y los costos reales del 70% y pico del combustible importado. No existe ningún rubro de subsidios y el Ecuador tuvo un saldo positivo de 152 millones de dólares. ¿Dónde está el subsidio? ¿De qué subsidio nos estaban hablando? Puro engaño al pueblo ecuatoriano. Y eso no se ha terminado en el año 2019. Eso sigue vigente en estos días. Claro, ahora ya con los decretos que firmaron, dicen que nos han quitado los subsidios y que por eso se han encarecido los precios de los combustibles. Mentira, falso. No tenían nada que quitarnos de subsidios y los precios de los combustibles tenían que seguir al precio del año 2019. Precios con los cuales el Estado ecuatoriano no tenía ninguna pérdida y más bien recibió una utilidad de 152 millones de dólares. No topo lo que está ocurriendo lo que ocurrió en el 2020 porque fue un año irregular. En lo que va del año 2021, claro, ahora ya quizás por efecto de los decretos vigentes, en el primer semestre el Estado ha recibido un saldo positivo de 124 millones de dólares. Pero aún sin esos decretos, en el año 2021 el Estado no iba a perder, sin darnos subsidios. Por eso, pueblo ecuatoriano, aquí, por un lado, la lucha del pueblo debe ser: exigimos información. ¿Por qué nos han negado información a los gobiernos de turno, a los expertos petroleros? Si había un poquito de respeto al pueblo ecuatoriano, a la juventud ecuatoriana, desde hace 50 años tenían que haber incorporado en los contenidos de la educación, desde la primaria, la secundaria, la universitaria, por lo menos por cultura general, tenían que habernos ofrecido algo de información en lo relacionado al tema petrolero. Pero claro, esa fue la estrategia de quienes controlaron el manejo, la gestión de la política petrolera, de la política hidrocarburífera. Que no sepan nada los ecuatorianos, que no sepan nada de esto los jóvenes, que no conozcan nada de esto las mujeres, que no conozcan nada de esto nadie. Que todos los ecuatorianos estemos ciegos en esto. Mientras más ciegos los ecuatorianos en materia hidrocarburífera, era mucho mejor para este grupo, quienes se hacían llamar los expertos petroleros. Porque entonces, sin información, ¿quién podía reclamar? Y nos vivían engañando con el cuento de que nos dan un combustible barato, porque decían que eso
tenía un subsidio falso. Exigimos hoy mismo, señor presidente, colegas asambleístas, al gobierno del presidente Guillermo Lasso, en primer lugar, a transparentar el verdadero precio de los combustibles, tomando en cuenta el porcentaje de combustibles producidos en Ecuador y el porcentaje de combustibles importados. A transparentar. Los ecuatorianos necesitamos saber la verdad, aunque sea 50 años más tarde. Los ecuatorianos tenemos el derecho a saber la verdad. No podemos seguir siendo engañados por simples intereses. Por un lado, para cubrir el déficit fiscal y por otro lado, para atender los apetitos económicos de los comerciantes de los combustibles. Si hay una necesidad, conscientes estamos que existe un déficit fiscal en este año de alrededor de 5.000 millones de dólares. Pero ¿por qué tiene que pasarse un impuesto a cada ecuatoriano que de manera directa o de manera indirecta tenemos que hacer uso de los combustibles? ¿Por qué tiene que aplicarse un impuesto a los ecuatorianos? Mientras tanto, no se hace nada ni se dice nada, por ejemplo, en relación a las 500 empresas que no han pagado sus impuestos y que deben alrededor de 1.600 millones de dólares, dicho por el sistema de rentas internas. Son muy ágiles, son expertos en firmar decretos para de una manera engañosa ponernos un impuesto a todos los ecuatorianos a través de la venta del combustible, pero no tienen ninguna responsabilidad, ni habilidad, ni nada para cobrar los impuestos a los que más tienen, a los evasores de los impuestos. Este es uno de los problemas mayores que tenemos que corregir. Esas son las razones, señor presidente, colegas asambleístas, por qué el pueblo ecuatoriano, indignado, cuando se pide un dinero para que los hospitales atiendan como corresponde, la respuesta: no hay dinero. Cuando se pide la universidad para la Amazonía, la universidad para Zamora Chinchipe, la respuesta: no hay dinero. Cuando se pide políticas de apoyo para nuestros hermanos agricultores que nos dan de comer todos los días, la respuesta: no hay dinero. Pero cuando se revisa cómo está la cobranza del sistema de rentas internas a los que más tienen en este país, encontramos 500 empresas evasoras de impuestos que deben más de 1.600 millones de dólares. Esa es la realidad. Y quieren que aplaude el pueblo ecuatoriano esas verdades. Esas son, entre otras, las razones por qué hoy día mismo, hoy día 26 de octubre, año 2021, el pueblo ecuatoriano se encuentra movilizado. La movilización no es solamente o estrictamente por el tema del combustible. La movilización son por estas políticas obscuras, políticas engañosas, políticas de perjuicio a los millones de ecuatorianos en beneficio de unos pocos quienes han tenido el privilegio de controlar el poder político y el poder económico. Y desde allí amasan fortunas y luego muchos de ellos se hacen pasar por los buenos empresarios, engordando sus chequeras, aprovechándose de estos decretos, como el decreto 1054. Le pido, señor presidente, se exhiba esta pequeña tabla, este gráfico de barras, para demostrar cómo favorecieron y después se dieron cuenta y después retrocedieron
Parece que le pesó un poquito su conciencia. Ahí tenemos este gráfico de barras, colegas asambleístas, y podemos observar el decreto 1054 firmado en mayo, que daba una banda de oscilamiento del 5% y permitía un crecimiento exagerado, cosa que al parecer les dio un peso en su conciencia. En enero del año 2021 firmaron el decreto 1222 para que no sea el 5% en el caso de la venta del diésel, sino para que sea solamente un oscilamiento del 3%. Y entonces se vino un decrecimiento en el encarecimiento del valor del diésel. Estas cosas podemos observar en estos decretos antojadizos que sin estudios, sin nada, simplemente porque así se les ocurre, en atención a la necesidad del Estado y en atención seguramente al pedido de las empresas comercializadoras, primero le ponían un crecimiento del 5% y después dijeron no, es mucho, mejor bajémosle al 3%. Firman el decreto 1222 y le bajan al 3%. Pero mientras tanto, ya se le castigó al pueblo ecuatoriano. Quiero recordar, señor presidente, debe quedar absolutamente claro, mientras la Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 314, manda a que sea el Estado, exclusivamente el Estado, el que fije el precio de los combustibles. Sin embargo, con el decreto 1054 se aprovecharon y permitieron que sean las empresas privadas las que también entren a ser parte de la fijación de los precios de los combustibles. Para ratificar en lo que estoy manifestando, solicito, señor presidente, se reproduzca el video de las declaraciones del ingeniero René Ortiz Durán en el marco de este juicio político en la comparecencia ante la Comisión de Fiscalización. Prosiga, secretario. Con su autorización, reproducimos el video solicitado. ¿Quiénes son los actores de la cadena del comercio, les subrayo, del comercio de los combustibles en el Ecuador? No le estoy preguntando quiénes entran desde la exploración, los oleoductos, no, del comercio de los combustibles en el Ecuador. Y usted así ha dicho, uno de ellos es Petroecuador. ¿Quiénes más entran en la lista de los actores de la cadena del comercio? Desde, en el caso de los combustibles producidos en Ecuador, desde que salen los combustibles desde la refinería de Esmeraldas hasta que llega al público. O en el caso de los combustibles importados, ¿sí?, hasta que llega a las gasolineras, como llamamos la gente común y corriente. Esa parte le estoy pidiendo. ¿Quiénes forman parte de esa cadena? Forman Petroecuador a la cabeza. Porque al momento solamente hay una sola abastecedora, aun cuando el marco jurídico ya permite que haya más. Pero todavía no funciona el sistema. No funciona. Después de eso, las compañías comercializadoras con marca, voy a recordar unas cuantas. Primax, Terpel, PIS, Energía, creo que ya hay una, Energas, hay varias. Todas estas son privadas, excepto Petroecuador. Todas estas son por la agencia de regulación, las que están con autorización para comprar gasolinas y otros combustibles a Petroecuador, que es la única abastecedora. Todos estos nombres son los actores. Estos, a su vez, tienen sus redes de distribución.
algunas son propias, entonces están con gasolineras propias. Ah, hay una más que me olvidé, PDVSA, que también es. Y otras son parte de abanderadas, se llama. O sea, siguen la bandera, tienen la bandera ExxonMobil. Entonces venden gasolina con marca móvil, venden gasolina con marca Terpel, venden gasolina o diésel con marca Primax. Estas distribuidoras es la penúltima parte del el valor de cada una de esta cadena, y el consumidor es el último. Entonces son Petroecuador, las compañías comercializadoras con marca, los distribuidores que comercializan con marca y abanderados, y finalmente el consumidor. Gracias, ingeniero. Entonces queda claro que son todas estas empresas, la pública Petroecuador y las otras empresas privadas, las que tienen la facultad de mover los precios en el marco del 5% que puso las bandas el decreto 1054. Queda demostrado que no es solo el Estado, tal como manda el artículo 314 de la Constitución. Queda demostrado con la absoluta claridad, ya no dicho por el interpelante asambleísta nacional Salvador Quispe, dicho por el señor ingeniero René Ortiz Durán, ex ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, que la fijación de los precios en el marco de las bandas que da este oscilamiento entre el 5%, deciden también las empresas privadas. Incluso el señor ingeniero René Ortiz ha señalado los nombres de las empresas que intervienen en la fijación de los precios en el marco de lo establecido en el decreto 1054. Sí, ese es un buen argumento. Gracias, señor presidente. Siempre es bueno subrayar, colegas asambleístas. Siempre es bueno recordar que tengamos absoluta claridad sobre lo que estamos señalando. Por eso repito en la parte pertinente, señor presidente, del artículo 314 de nuestra Constitución, en las últimas 3 líneas, dice: el Estado dispondrá que los precios y tarifas de los servicios públicos sean equitativos y establecerá su control y regulación. Nuestra Constitución, colegas asambleístas, no dice el Estado pedirá el apoyo en el marco de un convenio, de un acuerdo para fijar los precios de los combustibles en común acuerdo con las empresas privadas comercializadoras. El artículo 314 es tácito. La fijación de los precios lo hará el Estado. Y punto. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Con el decreto 1054 abren las puertas para que sea la empresa Primax, para que sea la empresa Terpel, para que sean PDVSA y tantas otras las que se pongan de acuerdo a saber qué precio le ponemos al galón del diésel, al galón de la gasolina extra. Pero ¿cuáles son estas empresas? Rápidamente, señor presidente, le ruego el cuadrito de la lista de las empresas privadas quienes son parte de este acuerdo tras bastidores para sus propios intereses. Señor secretario. Con su autorización, vicepresidente, realizamos la proyección solicitada. Ahí tenemos, señor presidente, colegas asambleístas,
esta lista de 15 empresas que son parte de este acuerdo entre el ministro René Ortiz en el gobierno del expresidente Lenín Moreno y esta lista de empresas comercializadoras del combustible, quienes se pusieron de acuerdo para firmar el decreto 1054 y favorecer a esta lista de empresas privadas comercializadoras del combustible. Solamente, muy ligeramente por razones de tiempo, ruego, señor secretario, el siguiente cuadro que tiene que ver con las comercializadoras del segmento automotriz. Con su autorización, vicepresidente, realizamos la proyección del segundo cuadro. Prosigue. Ahí tenemos, colegas asambleístas. Ahí tenemos solamente en el caso de la empresa Primax. En el año 2020, mientras los ecuatorianos estuvimos encerrados, mientras muchos de nuestros hermanos se caían en plena calle, en plena vereda, mientras miles de familias de ecuatorianos llorábamos la partida de nuestros familiares, de nuestros amigos entrañables, mientras por la pandemia estuvimos chiros, no teníamos ni siquiera los suficientes alimentos. Mientras tanto, gracias al decreto 1054, Primax se daba el lujo de ganar $5.900.000 y pico. Esos son los propósitos de estos decretos para perjudicar a los millones de ecuatorianos, incumpliendo, en este caso, el artículo 314 de la Constitución y favorecer a estas empresas como Primax, que nada tiene que ver para la fijación de los precios de los combustibles. Sin embargo, le invitaron a que sea parte para esa decisión y obviamente calculando las ganancias que tenían que recibir en pleno año de pandemia. Para ir concluyendo, señor presidente, la política ecuatoriana, y cuando se dictó la ley de hidrocarburos vigente, había el anhelo, había el sueño. Si somos bendecidos con nuestros yacimientos petroleros en nuestro propio territorio, el espíritu era: vamos a explotar ese petróleo para refinar aquí mismo. Por eso, para recordar esto, señor presidente, solicito se dé lectura el artículo 5 de la ley de hidrocarburos vigente. Prosiga, secretario. Con su venia, vicepresidente, artículo 5. Los hidrocarburos se explotarán con el objeto primordial de que sean industrializados en el país. Clarito dice, señor presidente, la explotación del petróleo será con el propósito primordial para industrializar en el país. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, señores expertos petroleros? Hemos escuchado incluso algunas de las altas autoridades actuales del Ministerio de Energía y Recursos No Renovables decir que tienen una experiencia de 40 años y que son los mejores técnicos en materia hidrocarburífera.
40 años y resulta que apenas producimos alrededor del 30% de los combustibles en el Ecuador. ¿Dónde están los expertos petroleros? ¿Por qué han destruido las refinerías de Esmeraldas con esa mezcla del crudo? ¿A qué responde todo eso? ¿Acaso el Ecuador no es capaz para producir el 100% del combustible que demanda los ecuatorianos? ¿Acaso en este país no existen jóvenes que nos han dado las escuelas politécnicas? ¿Acaso no hay los recursos del capital para poner a funcionar en la máxima capacidad instalada de nuestras refinerías? ¿A qué responde este retraso? ¿Por qué no cumplieron el artículo 5 de la Ley de Hidrocarburos, que manda a que la explotación petrolera sea primordialmente para la refinación, para la industrialización del crudo en el Ecuador? No es verdad, colegas asambleístas, señor presidente, pueblo ecuatoriano, no es verdad que no exista el talento humano en el Ecuador para industrializar todo el petróleo, todo el crudo producido en nuestra Amazonía ecuatoriana. No es verdad que no hayan los recursos económicos para ese propósito. Tiene que quedar claro, aquí lo que ha habido es el egoísmo de un grupo de ecuatorianos que se han tomado el control de la gestión hidrocarburífera. Aquí lo que ha habido son los intereses económicos, es la ambición económica de un grupo de ecuatorianos que se han hecho llamar expertos petroleros, que lo único que han hecho, Asambleísta Quispe, dispone de 10 minutos. Gracias, señor presidente. Voy concluyendo. Aquí lo que ha habido es un grupo de ecuatorianos que se han hecho llamar expertos petroleros. Y sí, admiro su conocimiento en materia petrolera. Hubiera sido lindo que ese conocimiento se ponga al servicio del Estado y del pueblo ecuatoriano para aprovechar el crudo producido y refinar, industrializar aquí mismo. Pero no lo hicieron. Y no lo hicieron a propósito, porque no querían que hayan otros proveedores del combustible para los ecuatorianos. Querían ellos cuidar su negocio. Querían ser los únicos importadores. Querían controlar el negocio de la importación y la venta de los combustibles para los ecuatorianos. Esa es la verdadera razón del por qué el Ecuador se ha quedado retrasado en el tiempo en materia de industria petrolera. Gracias a los expertos petroleros, entre comillas. Como admiramos países hermanos como Chile, que sin tener petróleo bajo su territorio, sin embargo, han logrado desarrollar la industria de la petroquímica y tienen refinerías en Brasil y en tantos otros lados. Mientras tanto, nosotros, dueños del crudo, con un talento humano importante, con recursos económicos suficientes, sin embargo, pidiendo que nos vendan combustible a nuestros vecinos al precio internacional para engordar las chequeras de quienes se hacen llamar expertos petroleros. Señor presidente, este juicio político no busca simple y sencillamente
una censura al exministro René Ortiz. Más allá de sus habilidades para la oratoria, creo que su conciencia debe estar muy pesada al saber que, sabiendo qué hacer, cómo hacer para el beneficio de los ecuatorianos en materia de política hidrocarburífera, no lo hicieron. Pero sí, sus bolsillos estarán bien pesaditos, porque para eso han trabajado. Entre los años 2007 al 2020, señor presidente, hemos tenido que importar más de 51.000 millones de dólares de combustible. Y eso que no tomamos en cuenta todos los derivados que estamos importando. Más de 51.000 millones de dólares de haber enviado hacia afuera, cuando esos recursos deberían estar aquí. Eso explica, colegas asambleístas, por qué el Ecuador, cada vez más pobre, cuando nuestros hermanos reclaman atención en salud, en educación, en vialidad, la respuesta: no hay dinero. Acabo de venir de una visita en el cantón Quinindé, provincia de Esmeraldas. En una próxima sesión exhibiré un boleto de una rifa allá en Colorado Turbio, en el cantón Quinindé, hace 15 días, alrededor de 500 personas haciendo una rifa para conseguir recursos, para con esos recursos construir 2 puentes. ¿Qué tal, colegas asambleístas? 2 puentes que deben ser construidos por el Estado ecuatoriano. Pero no. La respuesta es: no hay dinero. Y por lo tanto, no le queda más a las pobres mujeres de Colorado Turbio hacer una vez más una rifa para rifar un torete, para conseguir recursos y para con ese dinero construir un puente para pasar por ahí con los carros. Esa es la triste realidad. 2 minutos dispone, asambleísta. Mientras tanto, un grupo de ecuatorianos que le han secuestrado a la política hidrocarburífera se han dado el lujo de amasar grandes cantidades de recursos para sí mismos, olvidando esas necesidades de nuestro pueblo ecuatoriano. Por eso, señor presidente, en común acuerdo con el colega asambleísta Luz Almeida, presentamos esta moción de censura al exministro René Ortiz, pero que además, señor presidente, se envíe esta documentación completa a la Fiscalía General del Estado, a fin de que la Fiscalía cumpla con su deber, la investigación pertinente y, si el caso amerita, las sanciones que corresponda a la autoridad señalada en este juicio o a la ex autoridad señalada en este juicio político. Pero debo dejar advertido a la actual autoridad del Ministerio de Energía y Recursos No Renovables: corrijan estos errores. No esperen un juicio político
por sus descuidos, por sus incumplimientos, inobservancias a la Constitución y a la ley. Cumplan con su deber de atender con respeto, con agilidad, con oportunidad los intereses nacionales, en vez de estar pensando en sus intereses personales. Hacemos llegar esta moción, señor presidente, que se dé lectura de la moción completa a través de Secretaría y ponemos a consideración. Y pedimos, obviamente, al Pleno de esta Asamblea Nacional un voto de censura frente a estos problemas que le han hecho tanto daño al pueblo ecuatoriano. Gracias, señor presidente. Gracias, asambleísta.